Página 53. Muerte e inmortalidad, por Joseph Pieper, 1968. Capítulo 3. Subtemas. 1. Separación del alma y del cuerpo. 2. ¿Cómo es entendida la unión que precedió a la muerte? 3. Contestación del platonismo. El tocador de cítara, el capitán en el barco, el prisionero en la celda. 4. Negación de la realidad de la muerte. 5. No muere el cuerpo, sino el hombre. 6. Anima forma corporis. 7. El alma unida al cuerpo es más semejante a Dios. Santo Tomás de Aquino. 8. La muerte, como destrucción del hombre real. 9. La protesta de la teología contra el afán del idealismo por quitarle importancia. 3.2. La muerte, como destrucción del hombre real. Pero, ¿en qué consiste la muerte real y verdaderamente? Y, ante todo, ¿quién es el que muere? La respuesta a esta última pregunta no puede ser más que esta. Es el hombre, todo el hombre compuesto de alma y cuerpo, quien experimenta en sí la muerte. El hombre completo es el que la sufre, él es el afectado y el interesado, en cuerpo y alma. Esto no quiere decir que demos la razón a la idea materialista que afirma que el hombre se descompone y perece en la muerte, al igual que cualquier otro ser viviente. Esta concepción materialista es defendida y proclamada hoy día con unos síntomas de alarmante gravedad por algunas corrientes dentro de la teología protestante, que tienen su origen en presupuestos distintos a los del materialismo, y que son, según a mí se me alcanza, aquellas mismas posiciones de ataque que se hubieron de tomar para reaccionar contra la tesis ilustrada de la inmortalidad, donde se había vaciado el morir humano de todo verismo y realidad, contra esta tendencia espiritualista. Dicen ahora esas corrientes dentro del protestantismo, que el Nuevo Testamento nos enseña que no solamente muere el cuerpo, sino también el alma. Contra esta última tesis me propongo defender lo siguiente. Primero, que en la muerte no muere, tomada la cosa con rigor, ni el cuerpo del hombre ni su alma, sino el hombre en sí mismo. Y segundo, que el alma espiritual, afectada por el morir en un sentido verdaderamente propio y en su más hondo interior, habiendo estado esencialmente unida a él y permaneciendo con él en relación después de la muerte, se mantiene, a pesar de todo, íntegra en el ser y sobrevive. Esto supuesto, ha de hablarse en primer lugar sobre lo que la muerte supone para la totalidad de la existencia, aclarando que, con respecto a ella, es imposible que existan en el hombre zonas neutrales de su ser, que permanezcan ajenas al hecho de la muerte. Digámoslo, por consiguiente, de manera clara una vez más, no puede decirse, por el hecho de que el alma siga viviendo, que el cuerpo muere mientras el hombre sigue en vida. Muere el hombre. Cuando se habla de la muerte, de una cultura o también de la inmortalidad, de una fama, cualquiera advierte que son giros lingüísticos de significación impropia. Es una forma de hablar en metáforas. Ni la naturaleza de una cultura, ni la manera de ser de una fama permiten referirse a ellas como a algo que pueda morir en sentido estricto, como tampoco puede hablarse de que no mueren. Con la misma rigurosa exactitud ha de decirse que, tomando en sentido exacto el significado de las palabras y respetando las normas del hablar encamadas en el lenguaje humano, nadie puede afirmar que sea el cuerpo del hombre lo que muere, ni tampoco que sea el alma. Pero tan verdad y exacto como esto que acabamos de decirlo es también que nadie puede decir en sentido propio que el alma no muere, sino que es inmortal. Morir, mortal, inmortal. Tomados estos conceptos en su más preciso sentido y considerados desde lo que sugiere la palabra viva, son un verbo y dos adjetivos que no tienen más sujeto de atribución que el hombre en sí, todo el hombre que consta de alma y cuerpo. Formulándolo de nuevo, muere el hombre. Y si se puede hablar de una inmortalidad dentro de la esfera del hombre, habría que atribuir esa inmortalidad, por la misma razón evidente, no al alma, sino al hombre, es decir, a todo el hombre completo con su alma y con su cuerpo. Y aunque parezca sorprendente, esta es también la verdadera forma de expresarse el Nuevo Testamento. Sorprendente tendrá que ser, al menos, para aquel que se haya acostumbrado, por las razones que sean, a considerar la doctrina de la inmortalidad del alma como uno de los contenidos doctrinales básicos de los libros sagrados del cristianismo. La Biblia, desde luego, no puede decirse que de pie para tal forma de pensar. En el Nuevo Testamento no se habla ni una sola vez del alma inmortal. La misma palabra, inmortalidad, aparece únicamente en 3 ocasiones y nunca es atribuida al alma, sino al Cristo resucitado y al hombre, que es también corporal, del siglo futuro.
También en las grandes obras de la teología puede decirse que la expresión inmortalidad del alma es poco menos que desconocida. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino no llama al alma inmortal, habla más bien de su naturaleza imperecedera y de su incorruptibilidad, incorruptibilitas. Y cuando se pone a hablar de la inmortalidad, como referida al hombre, no tiene otra cosa en su mente que al hombre de la consumación de los tiempos, en cuanto resucitado de entre los muertos y visto en el paraíso. Pero sigamos con nuestro tema, ciñéndonos a lo que es la muerte y el morir. Las noticias que el lenguaje nos transmite, según las cuales es el hombre completo quien se ve afectado por la muerte y no solo el cuerpo, en cuanto a información concreta sobre ese punto concreto, son algo que se ve confirmado también con toda claridad por parte de aquel que, con experiencia inmediata, asiste, como participando en ella, a la muerte de un ser querido. A esta persona testigo jamás se le ocurrirá pensar que el moribundo, lo que en él es, propiamente hombre, sea en esa hora algo que permanece en el fondo ajeno al suceso, y si ese sujeto que presencia la muerte sostuvo alguna vez la teoría de que la muerte, como dice Fichte, no afecta al yo, y que la muerte en el tiempo no es más que un fenómeno aparente, al que no hay que creer en absoluto, en vista de lo que ve, es muy posible que rápidamente pierda la fe en esas construcciones que se montaron de espaldas a toda realidad. Tampoco parece que aquellos amigos que acompañaban a Sócrates en su celda de muerte tomaran la muerte como si se tratara de dejar a un lado la herramienta de trabajo. En verdad que el mismo Sócrates, aunque había también afirmado que otra cuestión es la de si tengo mucho o poco miedo ante la muerte, pues tampoco yo soy hijo de la encina o de la roca, va a la muerte con una soberana apatía, comparable a la serenidad de los santos, como la que mostró Tomás Moro, que pide al verdugo que al manejar el hacha haga todo lo posible por no estropearle su bien cuidada barba. Pero una imperturbabilidad de este tipo no se alimenta de la idea de que la muerte no afecta ni alcanza el núcleo de la existencia humana, sino que, como el platónico Sócrates lo expresa sin irse por las ramas, se nutre de la esperanza de que al otro lado de la muerte se le tenga preparado un lugar, de dioses, sino a los dioses mismos, los cuales le reciban a él, como hombre, en una auténtica comunidad de vida. Sir Toussaint. Si es, según esto, el hombre el que muere, y no su cuerpo, si es el todo constituido por el cuerpo y por el alma el sujeto de la muerte, se deriva de ello una descripción del morir que lleva aparejada, ya en su misma entraña y como produciendo efectos conceptuales retroactivos, una concepción de la estructura interna del ser humano y de su existencia corporal, la cual no puede en ningún caso ser satisfactoriamente expresada con las imágenes que se refieren al manejo de un instrumento, o a la del piloto de la navegación, así como tampoco a la que habla del cuerpo como la cárcel del alma. Aquí aflora una nueva concepción que se opone a la anterior y que al igual que ella estuvo siempre presente en la tradición intelectual europea. Aristóteles, a lo más tardar, el gran discípulo de Platón, fue el que formuló la tesis contraria y el que la razonó. Esta antítesis de lo platónico afirma que el hombre no es el alma sola, sino el complejo estructural resultante de la unidad de cuerpo y alma. Esta tesis se convirtió también en paradigma al cual acomodó sus creaciones una gran parte de la antropología occidental. Cuando llega Santo Tomás de Aquino y adopta esta doctrina, en el marco de la llamada recepción general de Aristóteles en el siglo XIII, defendiéndola con argumentos completamente nuevos e incluso de origen cristiano, sabe perfectamente que con ello no se lleva a cabo la instauración e introducción de algo extraño, de algo griego o pagano, sino del reencuentro con un pensamiento genuinamente cristiano y bíblico. Homo non est anima tantum, el hombre no es solo el alma. El hombre, por el contrario, es un ser corporal por su misma naturaleza, y al decir esto, sabemos que Santo Tomás quiere decir, por creación. Por consiguiente, el cuerpo pertenece también a la naturaleza del hombre. Partiendo de esta idea central, no es ya solamente el hombre lo que se llama corporal, sino que también el alma recibe una especie de corporeidad en algún sentido. El alma no llega a poseer la perfección de la propia naturaleza mientras no se une con el cuerpo. Y a partir de Aristóteles viene describiéndose esta unión por medio también de una metáfora o imagen que la hace más perceptible y que pone ante la vista de una manera inmediata la peculiar intensidad, diríase casi la indisolubilidad de la unión. El alma no está ya unida al cuerpo como puede estarlo el obrero o su herramienta, ni vive en el cuerpo como el barquero está dentro de su embarcación o el prisionero en su celda, sino que está en él a la manera como el acuñamiento de un trozo de plata caliente y maleable se inserta en ella para formar una única moneda, que puede representar unas armas,
Una figura o un águila. La definición del alma viene a ser la forma que caracteriza al hombre desde dentro, es decir, según su esencia. Anima forma corporis, el alma es la forma del cuerpo. El alma no se une con el cuerpo a la manera que un navegante va unido a su embarcación, sino como forma de él. Aquí se toma, admitámoslo, un pensamiento que fue usado por Aristóteles para designar plásticamente, por contraposición, la unión del cuerpo y el alma, y con todo, no puede decirse que en este punto se esté haciendo aristotelismo. Muy al contrario, se ha dicho con toda la razón, que los grandes maestros de la cristiandad jamás se hubieran atrevido a seguir elaborando y manteniendo la idea de la total unidad esencial de cuerpo y alma y llevarla hasta sus últimas consecuencias, de no haberse visto confirmados en su propósito y a la vez animados por la verdad de una encarnación, admitida por la fe, la cual, tomada exactamente, no es sólo que Dios se hace hombre, sino que también se hace cuerpo. En sus Cuestiones Disputatae ha dado Santo Tomás de Aquino una formulación tan extrema al pensamiento de la conjunción esencial del cuerpo y del alma en el hombre, que en ella sale a la luz no solo su intención y opinión más profunda, sino también la fundamentación teológica de lo que propugna. Una de las objeciones que él suele ponerse en el desarrollo de su pensamiento consiste en lo siguiente: la exposición que a continuación hago de su pensamiento es totalmente fiel, pero traída de una forma algo libre y con un pequeño viraje de orientación hacia el tema que estamos tratando después de la muerte, en el estado de bienaventuranza. Es el alma definitivamente liberada del cuerpo, y en ese estado se parece a Dios, puro espíritu. Como ya anunciamos antes, esta es la objeción que Santo Tomás se pone, por consiguiente la opinión que él rechaza. La vemos presentarse con la tentadora fastuosidad, pudiera decirse, de una argumentación espiritual y sublime, que parecerá a muchos algo digno de aplauso. Pero, ¿cómo contesta a ella Santo Tomás? El alma unida con el cuerpo es más semejante a Dios que la que está separada de él, porque aquella posee su propia naturaleza de una manera más perfecta. Por consiguiente, el alma que está unida con su cuerpo no solo es más humana, sino también más parecida a Dios. Vemos, pues, que esta formulación tiene rasgos en cierto modo agresivos, que intencionadamente van dirigidos contra cualquier especie de antropología espiritualista. Y lo que de verdad no se entiende es cómo pudo llegarse hasta el extremo de olvidarse en tal medida, por parte del pensamiento y del lenguaje dentro del ámbito cristiano, el planteamiento con que Santo Tomás abre la discusión, y cómo pudo darse el fenómeno de que la antropología moderna haya redescubierto la idea allí contenida como algo totalmente anticristiano, como diametralmente opuesto a la representación cristiana de la corporalidad del hombre. Pero resulta que la investigación llevada a cabo sobre la estructuración de la vida del hombre, tanto la realizada en el terreno de la psicología profunda, como el de la medicina, ha confirmado realmente por miles de veces aquel viejo principio de anima forma corporis. Y este fenómeno viene verificándose incesantemente día por día, y no solo ya en una única dirección. Queremos decir que queda confirmado no solamente que no existe nada en el hombre que sea puro espíritu, nada que fuere puro pensamiento o mera actividad intelectual, declarando que existe siempre también una sensibilidad y una función orgánica, es decir, que se ejerce por medio de un órgano corporal. Y el principio de la información del cuerpo por parte del alma queda también confirmado en la otra dirección. Nada existe en el ámbito del ser humano que pudiera llamarse puramente material, puramente corporal, biológico, etc. La vida orgánica en todas sus dimensiones, incluida la vegetativa, se halla determinada, marcada e informada también por el centro espiritual de las decisiones de la persona, por la postura humana libremente adoptada ante el mundo, sobre todo ante la realidad social en que se vive envuelto. Cuando se entiende de esta forma el ser corporal del hombre en su estructura total y en su existencia terrena, es decir, anima forma corporis y corpus anima formatum, el alma, forma del cuerpo, y el cuerpo informado por el alma, cuando se ven el cuerpo y el alma no como dos realidades separadas y mucho menos como encerradas y atadas una contra otra, destruyendo así su verdadero ser, sino que se las entiende, dada la esencia de cada uno, ordenados entre sí mutuamente, según su esencia. Amistosamente relacionados y dependientes uno del otro, no solamente el cuerpo dependiente del alma, sino que también está obligada a contar con el cuerpo para el desarrollo de su vida normal. Con otras palabras, cuando la unión y conjunción de los dos elementos, en virtud de la cual vive el hombre, se entiende de la forma aquí expuesta, no se corre el más mínimo peligro de entender, aunque no sea más que a título de ensayo, la separación del alma y del cuerpo ocurrida en la muerte como un
Suceso que pudiera dejar intocada, inafectada cualquier zona de la humana existencia. Ni se nos ocurrirá jamás intentar explicar la muerte como un apartamiento, en el fondo sin conflictos, de dos cosas que no estaban realmente unidas y en realidad vivían separadas, ni tampoco hablar de una liberación sin más, por lo menos no de una liberación que signifique abandono de la prisión del cuerpo. Pero hagamos en este punto una rápida observación. El texto de San Pablo en Rom 7:24 donde dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Que a alguien podría ocurrírsele como dificultad contra lo que acabamos de decir, no habla en realidad de la relación entre el cuerpo y el alma, sino de la contraposición entre pecado y gracia. Una vez aclarado este punto, podemos proseguir la consideración interrumpida. Según apuntábamos, no solamente no es posible ver la muerte como si se tratara de la liberación de una cárcel, ni siquiera como un proceso donde alguien es espectador puramente neutral, sino que, supuesto que el alma y el cuerpo estén constituyendo juntos esa unidad que es el hombre viviente, la muerte ha de ser considerada decididamente, en cuanto que es la separación violenta de dos cosas que por naturaleza habían de estar unidas, como una destrucción, como una desgracia y como una catástrofe. Se ha dicho alguna vez que a una concepción pesimista respecto de la muerte corresponde siempre una concepción optimista en cuanto a la creación, y viceversa. Probablemente, empero, no se ha conseguido en este caso una buena formulación de la idea, y sin embargo, puede decirse que acierta por lo menos con un trozo del contenido verdadero. El que cree que la muerte es la liberación del alma de las cárceles del cuerpo ha tenido que creer antes que ese encierro del alma en el cuerpo era algo así como una desgracia. De hecho, Platón describió, como todo el mundo sabe, el origen del hombre corporal en una alegoría cósmica como la caída de un ser puramente espiritual en un cuerpo material, si bien Platón no dice en esta ocasión todo aquello que según él integra la verdad completa. Por otra parte, aquel que de acuerdo con la teología cristiana se niegue a admitir que la situación actual o estado presente del hombre y del mundo sea algo esencialmente indebido o impropio del hombre, y al revés de eso, concuerde en que todo lo que existe es creación de Dios y por consiguiente bueno, añadiendo además que la criatura, por su carácter de criatura precisamente, no es capaz de modificar en su verdadera esencia el contenido del ser humano, y además se niega a admitir que la corporeidad del hombre sea el resultado de un malhadado incidente cósmico y entienda el hecho de que el hombre sea también algo corporal como parte de la creación y por consiguiente como algo también bueno. Este hombre que así piensa tiene, por la fuerza de la lógica, que considerar la muerte del hombre como un malum, como un ocaso y un desmoronamiento. Si la existencia del hombre está realmente constituida por esa conjunción y esa penetración mutua de alma y cuerpo, la disolución de una tal unidad es eo ipso, automáticamente, el fin de esa existencia. Cuando el trozo de plata grabada pierde la acuñación no puede decirse que haya moneda. Ese trozo de realidad humana que llegó a ser una unidad por la conjunción de una forma informante y de una materia informada por la anterior, cesa de existir sin más, desinite se actu, en el momento que lo informante, la forma, y el recipiente de esa forma, que es la materia, llegan a separarse, dicho más exactamente, en el momento en que la forma pierde su fuerza de información. Así vemos expresar a Santo Tomás de Aquino, con la sequedad conceptual propia de un escolástico, exactamente lo mismo que en el lenguaje de la Sagrada Escritura suena de esta otra manera, porque el árbol tiene una esperanza, si es cortado, puede aún retoñar. Al olor del agua florecerá. Mas el varón muere y es perecedero, expira el hombre y ¿dónde está? Job 14, 7ss. Con la muerte cesa de existir lo que hasta entonces se llamó hombre. El hombre no se da, en un sentido pleno y no disminuido, más que en cuanto ser viviente. Este es un resultado capaz de trastornar a cualquiera, pero que no hay quien lo evite. Ante él, hasta el lenguaje fracasa en su intento de aplicarle una denominación que lo caracterice, tropieza irremisiblemente con unos límites de expresión. Nosotros hablamos, por ejemplo, de los muertos, pero ¿quién es propiamente el que está muerto? El cuerpo sin alma, el cadáver, no lo será, con toda seguridad. En el Fedón platónico, Critón, un hombre práctico, pregunta a Sócrates cómo quiere que le entierren. Entonces recibe esta grandiosa respuesta, llena de ironía: por favor, hacedlo como mejor os parezca. Supuesto, claro, que quede algo de mí a lo que podáis echar mano y no me haya escapado de vosotros. En esta contestación hay algo indiscutiblemente cierto: lo que es sepultado o se da a las llamas,
no es Sócrates. Santo Tomás de Aquino expresa esta misma idea, pero de una manera mucho más exacta, en su comentario al libro de Aristóteles sobre el nacer y el perecer. Allí se dice que, propiamente hablando, después de la muerte no solo no queda un verdadero ser viviente corporal, sino que además tampoco se puede decir que resten verdaderos miembros de un cuerpo humano. Decir a eso, carne y huesos, tendrá quizás todavía sentido, pero no sería lícito propiamente el seguir hablando, por ejemplo, de una mano. Solo una mano que esté informada por el alma, una mano viviente, puede llamarse mano, en sentido estricto. Esto es, a no dudarlo, una forma de hablar dura, casi brutal. Pero es algo que irremediablemente se impone, en el momento que se acepte con todas sus consecuencias la idea de que el hombre únicamente existe como tal por virtud de la unión del cuerpo y el alma, y que una vez separados ambos, en el sentido propio de la palabra, ni existe ya el hombre ni se da lo humano, por siniestro que parezca. Algo tétrico, en verdad. Así califica un teólogo moderno la idea de un alma separada del cuerpo. Y C.S. Lewis dijo una vez que, entre las pocas realidades de las que podría deducirse una teología cristiana, se halla el hecho de que los muertos son algo terrible, para los hombres. Lo mismo el cuerpo despojado de alma, que el alma fuera de su cuerpo, como un espíritu, como un fantasma. La realidad es que odiamos esta separación, la cual hace posible el concepto de cadáver y el concepto de fantasma. Y como el objeto verdadero debería ser algo no partido, por eso, cuando se desmorona, cada una de las partes se nos antoja algo siniestro y espantoso. Pero, ¿qué sucede con el alma separada? ¿A dónde se va? ¿No será ella acaso, el muerto? No es aún el momento de ahondar exhaustivamente este tema. Pero al menos quisiéramos dejar aquí sentado, que tanto la teología tradicional cristiana como la antropología dudan, por lo menos, en emplear la designación de hombre para hablar de este estado, y que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dice expresamente que el anima separata no puede ser llamada persona. Pero lo que tampoco debemos pensar, cosa que en este estadio de nuestra consideración a través de lo dicho debería sernos a todos evidente, es que la incorruptibilidad del alma haya de ser entendida en el sentido de que, una vez separada por la muerte, esta parte de nosotros sigue, sin novedad, viviendo y existiendo. Sin novedad, queremos decir, como si la muerte hubiera pasado por ella sin inmutarla para nada, como quien pasa de largo. Está bien, pero ¿a dónde se va? ¿A qué se dedica cuando sale del cuerpo? Una interpretación abstractiva de la realidad de la muerte que cree poder ignorar la unidad metafísica de la persona humana, y una victoria sobre la muerte por método tan engañoso, es algo que hoy apenas resulta posible para nadie. No vaya con nosotros, ni conseguimos mantenerlo. Los resultados que la investigación empírica sobre el ser humano han traído a la luz hablan un lenguaje demasiado claro. Tanto es así, que más plausible que todo eso podría, incluso, aparecer la interpretación materialista. Yo encuentro muy digno de ser meditado el hecho de que la protesta cristiana, alzada por la teología protestante contra aquella desvirtualización idealista de la tragedia de la muerte, tiene realmente un sabor materialista. Pero ni una cosa ni otra me da la impresión de tener verdadero sentido. En realidad, aparece aquí con toda su acritud la dificultad auténtica con que inevitablemente tiene que contar el tratamiento que pretenda ser verdaderamente actual y realmente moderno del problema de la muerte y la inmortalidad. La dificultad consiste en que, por una parte, han de tomarse completamente en serio los argumentos del materialismo, sin que eso signifique aceptarlos, y por la otra, ha de mantenerse la doctrina de la naturaleza incorruptible del alma espiritual. Página 69. Resumen. Pushpin Platonismo. El cuerpo visto como cárcel del alma. La muerte entendida como liberación. Imágenes. Prisionero en celda, capitán en barco, músico con instrumento. Problema. Minimiza la tragedia de la muerte, la reduce a metáfora. Tachuela de pizarrón de corcho, cristianismo/diagonal teología bíblica. La muerte es destrucción del hombre real, unidad de cuerpo y alma. Nuevo Testamento. Nunca habla de alma inmortal. La inmortalidad se refiere al Cristo resucitado y al hombre entero en el futuro. La separación cuerpo-alma es una catástrofe, no liberación. Lenguaje y experiencia confirman que muere el hombre completo, no solo una parte. Pushpin Thomismo, Santo Tomás de Aquino. Anima forma corporis. El alma es forma del cuerpo. El hombre no es solo alma, sino unidad esencial de cuerpo y alma. Cuando esto se divide,
Las cosas por separado pierden esencia. El alma unida al cuerpo es más semejante a Dios que separada. La muerte rompe violentamente esa unidad, destruyendo la existencia humana. El cadáver y el alma separada no son propiamente el hombre. Tachuela de pizarrón de corcho. Conclusión. La muerte no puede entenderse como liberación simple. Es un mal inevitable, la disolución de la unidad hombre-cuerpo-alma. Nada ni nadie se escapa a ese acontecimiento. La inmortalidad no es supervivencia del alma aislada, sino esperanza de resurrección del hombre entero, alma y cuerpo de nuevo.